puesto esta columna después de Cristina o después de Cristóbal. Después de Cristina o después de Cristóbal. ¿Quién viene primero y quién sigue después? ¿Quién es más responsable de los niveles altísimos de corrupción, de la mega corrupción de Estado? Mire, el comunicado que ha hecho la Cámpora es tragicómico. Defienden a Cristóbal López y lo califican como un preso político, como un perseguido por el gobierno de Mauricio Macri. La verdad que dan ganas de reír y dan ganas de llorar, por eso hablo de tragicómico. La agrupación que lidera Máximo Kirchner perdió todo tipo de pudor y se convirtió en una suerte de guarida, donde se esconden tanto su jefe como la madre del jefe, es decir, Cristina. Yo le pregunto a estos jóvenes idealistas y revolucionarios, camporistas, aquellos que genuinamente creen que hay que combatir a la oligarquía, ¿creen de verdad que Cristóbal López es un preso político? ¿Alguna vez escucharon decir una palabra a Cristóbal sobre el imperialismo a favor de Fidel Castro? Esta tarde el impresentable Horacio Berbisky decía que la detención de Cristóbal López tenía que ver con la actuación de los servicios de inteligencia de Macri y con varios carpetazos que amenazaban a los jueces. Justo Horacio Berbisky hablando de la inteligencia, un hombre que fue el jefe de la inteligencia montonera durante los 70 y que actualmente es el jefe de inteligencia informal de Cristina y su muchacho, justo Horacio Berbisky. La verdad, no se puede vaciar de contenido en forma tan frívola el concepto de preso político. Ya lo han hecho con el tema de los desaparecidos. No se puede profanar conceptos tan sagrados para los luchadores populares históricos. Un preso político en democracia es algo muy serio si eso fuera cierto. Pero Cristóbal es un ladrón, un vulgar estafador asociado a la familia Kirchner. ¿Usted no cree que la Cámpora lo calificó como un preso político? Fíjese la manera en que comunicaron el tema. Ahí está, ahí estamos viendo a través de las redes sociales el comunicado oficial de la Cámpora. Estamos viendo el comunicado oficial, ahí está el logotipo, yo quiero militar, expresan, ahí está el título, el Poder Judicial a la carta para cercenar las voces, y este es el concepto principal. Las detenciones de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa consolidan el hostigamiento y la persecución que viene sufriendo el grupo de medios Indalo desde que Mauricio Macri asumió la presidencia. Le dije, no tienen vergüenza, ¿no? No tienen vergüenza. Le pregunto a algún militante de verdad, genuino, que realmente le interese la liberación de la patria y del pueblo, si Cristóbal es un preso político. Si Fabián de Sousa, que creo que, no sé si habrá leído algún libro en su vida sobre la política, y los califican como presos políticos. Pero bueno, la desesperación lleva a los soldados de Máximo a decir cualquier cosa y a hacer cualquier cosa, ¿no es cierto? Es que Cristina, la comandante, sabe que si Cristóbal, Lázaro, De Vido y el general Milani, entre otros malandras, por supuesto, ya están presos todos esos, siguen detenidos, más temprano que tarde van a ir por ella y por su hijo. Están en la lista de espera, es lo que ellos sienten, la lista de espera para ir a algún calabozo, y en esa lista de espera también están Amadou Oudou, Ricardo Echegaray, después vamos a hablar con Laura Alonso sobre ese tema, que se ha hecho una pregunta pública. ¿Qué pasa que la justicia no avanza sobre Ricardo Echegaray? Enseguidita le vamos a preguntar a la propia Laura Alonso que está aquí. Y por supuesto, hasta el Corcho, Jorge Rodríguez, alias el Corcho, que según la denuncia de la propia jefa de la corrupción de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, ella pidió que lo citen a declaración indagatoria, que inhiban sus bienes y que le prohíban la salida del país. Estamos hablando de 11 millones de dólares como parte de los 35 millones de dólares que la empresa Odebrecht, la más corrupta del mundo, dice que pagó en la Argentina. Mire, la cuenta en donde se realizó este movimiento pertenece a la empresa Fantasma Sabrimol, y el exnovio de Susana y el actual padre y esposo y padre de la hija de Verónica Lozano dice que esa empresa es propiedad de sus contadores, que no es de su propiedad. Ahí lo vamos a ver al propio Corcho Rodríguez explicando, dando su versión respecto del tema Odebrecht, declaraciones que le hizo a Radio Mitre. Fui asesor de Odebrecht 4 años, no fui un valijero, no fui un lobista, no fui un intermediario, yo asesoré a la compañía y desarrollamos varios proyectos, entre ellos uno que es público, que es la construcción de un estadio cerrado, donde Odebrecht le interesó mucho, que fue el comienzo de nuestra relación, ser la constructora y traer parte del financiamiento. Mi relación es con Odebrecht y a mí me pagó Odebrecht.
El Ministerio de Planificación, yo nunca tuve ningún negocio con ellos, de ninguna índole. Y los contratos que tenía ahora son contratos de 2007-2008. Yo empecé a trabajar en 2011 con la compañía. Bueno, son los argumentos de el Corcho Rodríguez. Cristina en realidad está actuando en defensa propia, ¿no? Cada vez que se destapa una olla nauseabunda de estos corruptos, de estos verdaderos corruptos de Estado, bueno, aparece una orden que dio Cristina y millones de dólares que recibió de coima. Cristóbal y Lázaro se odian, pero tienen que compartir el pabellón Néstor Kirchner, dicho entre comillas, de Ezeiza. Son los emblemas de lo que se enriquecieron con los Kirchner para enriquecer a Cristina y a su familia. Pronto van a tener que ir juntos a indagatoria por el tema del lavado de dinero. Lázaro ya sabe que la justicia resolvió que se quede un año más en la prisión preventiva. Cristóbal regresó a la cárcel, según él, estuvo secuestrado. Y como dice el doctor Luis Juez, y como ha dicho mi compañero de radio Rolo Villar, si estuvo secuestrado y salió, quiere decir que pagó rescate. Yo no estuve preso, estuve secuestrado. A ver si queda claro. Yo no tengo por qué dudar de Cristóbal López, él dijo que estaba secuestrado y obviamente pagó el rescate. El ejemplo que ha generado la Cámara con la liberación de Cristóbal López es un espanto, un espanto. Un verdadero espanto. Tiene razón el doctor Juez. Algunos sospechan que los que cobraron el rescate fueron los jueces Eduardo Fara y Jorge Ballestero, que llenaron de vergüenza a la justicia y que ya vaciaron la Cámara Federal que ellos integraban. Mire, Cristóbal está detenido, pero parece parado sobre arenas movedizas. Mientras más se mueve, más se entierra. En su debacle, en realidad, tuvo que despedir a su socio y amigo, a Fabián de Sousa, otro preso político, mediante una carta documento donde declararon a de Sousa, lo desplazaron por haber perjudicado a la compañía y por abandono de trabajo. El barco se hunde y ellos se pelean. La AFIP asegura que Cristóbal defraudó al Estado, hoy en la actualidad, con los intereses punitorios y todo, en 20.000 millones de pesos. Todo parece indicar que va a seguir preso hasta el día del juicio oral, y para eso falta por lo menos un año. A su empresa constructora la retiraron del registro de proveedores del Estado y el resto del grupo Indalo apenas soporta el terremoto legal. Hasta el Banco Finansur de Cristóbal fue el que recibió desde los Estados Unidos parte de los 9 millones de dólares que José López revolvió en un monasterio de madrugada y con un arma en la mano. Estamos viendo allí las históricas imágenes de José López que han trascendido al mundo y el dinero y su arma allí de madrugada con las monjitas en el monasterio. Hay una versión que dice que la fortuna de Cristóbal todavía está oculta. De hecho, parece que compró un casino en Dania Beach, que queda bastante cerca de Miami. A Cristina y a Cristóbal los une el espanto de ser condenados y que uno enriqueció al otro. Cristina enriqueció a Cristóbal y Cristóbal enriqueció a Cristina. Todos negociados ilícitos sobre precios, retornos, apropiación de impuestos, no dejaron delito por cometer desde el Estado y desde una falsa actividad privada. Mire, para que usted comprenda qué es lo que pasó durante más de 12 años en el tema de la obra pública, fíjese estos números que ya están absolutamente probados y que lo hemos puesto en la placa para que se entienda mejor. El kilómetro de ruta en el gobierno de Cristina costaba 2 millones de dólares. Construir un kilómetro de ruta costaba 2 millones de dólares durante el gobierno de Cristina. Esa misma ruta construida ahora cuesta 1.300.000 dólares por kilómetro. Quiere decir que este gobierno ahorra respecto de lo que pasó hace 2 años, 700.000 dólares. Cada kilómetro de ruta que se construye, el gobierno de Macri ahorra 700.000 dólares respecto de lo que pagaba el gobierno de Cristina. 700.000 dólares. Un kilómetro, 10 kilómetros, son 7 millones de dólares. 100 kilómetros, 70 millones de dólares. Fíjense la fortuna que este gobierno se ahorró. De hecho, en los últimos días se conoció que el gobierno ahorró 1.250 millones de dólares en las obras que le quitó a Cristóbal y que le quitó a Lázaro. Estamos hablando de verdaderas fortunas que se han robado, que han ido básicamente con el criterio del sobreprecio. Yo te devuelvo la coima disfrazada de un alquiler o de algún otro elemento. Es algo
humillante, algo pocas veces, digamos, es inédito, en el Estado es inédito. Mire que han robado en la Argentina, pero con esta metodología, con este salvajismo, con esta desmesura, yo creo que nunca. Lo que pasa es que ese dinero sucio robaban y repartían entre los funcionarios y los empresarios y la propia familia Kirchner. Verdaderas fortunas, estamos hablando, que están en los bolsillos y no están en cloaca, no están en agua potable, en caminos transitables. Para los jueces que enviaron nuevamente a la cárcel a Cristóbal y a de Sousa, ambos actuaron en connivencia con Ricardo Echegaray y el ex titular de la AFIP. Ahí lo estamos viendo a Ricardo Echegaray, uno de los ejes fundamentales de todo lo que ha ocurrido, que todavía sigue en libertad. Mire, Laura Alonso se preguntó, ¿qué pasa que nadie toca a Echegaray? El juez Julián Ercolini lo tiene procesado por esta causa. Y los doctores Gustavo Hornos y Eduardo Rigi retomaron la carátula anterior y sin duda calificaron el delito como administración fraudulenta agravada y no una simple evasión impositiva. El doctor Hornos fundamentó en el escrito el regreso al calabozo de esta gente por el peligro de obstruir la justicia y por tratar de evitar el embargo de sus bienes. Y Rigi, por su parte, en el fallo, plantea que este caso es un desprendimiento de otras causas de corrupción desde el seno de una asociación ilícita integrada por funcionarios públicos de diversas áreas de la administración, incluidos, por supuesto, los exmandatarios Cristina y Néstor, empresarios de vínculos de su amistad, cuyo objetivo era, dice el juez, enriquecerse a través de negocios y operatorias sobre bienes activos, financieros y económicos del Estado. He leído textualmente, porque no es una definición de un periodista, no es la definición de un político crítico, es uno de los jueces el que está definiendo la situación como debe ser, sin eufemismos. Nadie olvida a aquel Néstor Kirchner mentiroso que prometía traje a raya para los evasores. Ese equilibrio fiscal tan importante deberá asentarse sobre dos pilares: gasto controlado e eficientes e impuestos que premien la inversión y la creación de empleo y que recaiga allí donde hay una real capacidad contributiva, mantenimiento del equilibrio fiscal y traje a rayas para los grandes evasores. Lo que dio realmente vergüenza fue la inmoralidad, la vergüenza ajena del gran papelón que hizo Víctor Hugo Morales, ¿no? El día de su regreso a C5N, uno de los medios que compró precisamente Cristóbal con el dinero de los impuestos al combustible que retuvieron pero que no le pagaron al Estado. En la jerga de los medios es conocido el canal como Cristina 5 Néstor, así se lo conoce. Pobre Víctor Hugo, ¿no? Tuvo la primicia de la detención de su patrón y tuvo que poner la cara para defender lo indefendible. Miles de sapos se tuvo que tragar. Bueno, por supuesto que todos estos personajes están expectantes, lo único que les interesa es poner trabas en la rueda, palos en la rueda de este gobierno. Los delitos de Cristóbal López y los de Lázaro Báez son un camino que lleva directo, nos conduce a Cristina. La justicia lo sabe, pronto va a actuar en consecuencia. Con ellos entre rejas, la expresidenta tiene la espada de Damocles sobre su cabeza. Cristina ahora es senadora por la minoría de la provincia de Buenos Aires, pero en cualquier momento la reina se transforma en calabaza y termina la fiesta de la impunidad. Hay una inmensa mayoría de argentinos que quieren que pronto se apruebe la ley de extinción de dominio para que los ladrones de Estado devuelvan los que nos robaron y vayan presos, como corresponde. Le doy mi palabra.